¿Por qué Israel rompía una y otra vez la alianza con Dios? 40 días para transformar el corazón. La Biblia desde cero. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos tengan todos aquí en Un Diario para Dios por Doris Aguilar. Hoy llegamos al 17 episodio de nuestros 40 días para transformar el corazón. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. Después de todo lo que hemos venido aprendiendo, después de ver cómo Dios liberó a Israel de Egipto, después de ver cómo Dios hizo una alianza con su pueblo y de llegar al monte Sinaí y de entregarles los 10 mandamientos, ¿por qué Israel volvía a alejarse de Dios una y otra vez? Hoy vamos a compartir esta hermosa historia de lo que el Señor venía buscando a través de sus alianzas y de los 10 mandamientos. Si Israel se alejaba una y otra vez de Dios, ¿por qué era? Si Dios era tan bueno, Dios fue y ha sido tan bueno con ellos, ¿por qué lo abandonaban? ¿Por qué construían ídolos? ¿Por qué adoraban a otros dioses? ¿Por qué olvidaban tan rápido lo que Dios había hecho ahí? Y aquí viene algo muy importante. La historia de Israel no solamente habla de Israel, también habla de nosotros, porque muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios nos ayuda, Dios nos escucha, Dios nos saca de situaciones difíciles. Nosotros prometemos, Señor, nunca más me voy a alejar de ti. Y después pasa el tiempo y volvemos a lo mismo. Por eso hoy no vamos a estudiar la historia de Israel simplemente para saber qué hicieron ellos, sino vamos a reflexionar haciéndonos esta pregunta: ¿qué había en el corazón de Israel que lo hacía romper la alianza con Dios? Y sobre todo, ¿qué hay en mi corazón que puede hacer que yo también me aleje de Dios? Primero, tenemos que recordar qué era la alianza. En el episodio anterior, en los episodios anteriores, y si eres nuevo en este episodio, no te preocupes. Vamos a comenzar desde el principio. El episodio 16 hablamos de la alianza del monte de Sinaí. Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto y después estableció una alianza con su pueblo. Esto es importante. Dios no comenzó diciendo: cumple estas reglas y entonces te salvaré. Primero Dios liberó al pueblo, después estableció la alianza y entonces le enseñó cómo debía vivir. Por eso los 10 mandamientos no son simplemente una lista de prohibiciones, son parte de una relación. Dios está diciendo, en otras palabras: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Ahora aprende a vivir de acuerdo con esta relación. ¿De verdad queremos aprender a vivir con esta relación con Dios? Entender la palabra y irte a Éxodos 21:17. Si gustas, te doy un tiempito para que puedas ir por tu Biblia y buscar Éxodo 20 del 1 al 17. Sabemos que estamos en esta práctica de abrir, leer, observar, buscar y responder. Veamos, en Éxodo 20 del 1 al 17, ahí encontramos los 10 mandamientos. Pero ahora viene el problema. Israel conoció la voluntad de Dios. Israel supo lo que Dios quería y aún así muchas veces decidió hacer lo contrario.
El primer ejemplo lo encontramos en el becerro de oro. Ahí podemos encontrar lo que, lo que Israel vino haciendo y lo que a Dios le desagradó. Quiero que abramos nuestra Biblia y busca ahí mismo en Éxodo 32. Recuerda, Éxodo es el libro, 32 es el capítulo, el número grande. Este capítulo es fundamental para entender el tema de hoy. Moisés había subido al monte para encontrarse con Dios. Y mientras Moisés estaba ahí, el pueblo comenzó a desesperarse y terminaron pidiendo a Aarón que les hiciera un Dios. Y entonces aparece uno de los episodios más conocidos del Antiguo Testamento, el becerro de oro. Imagínate la escena. Dios acaba de liberar a estas personas de Egipto. Habían visto las plagas, habían atravesado el Mar Rojo, habían experimentado la presencia y el poder de Dios y ahora están fabricando un ídolo. En Éxodo 32, del 1 al 6, si gustas te doy un tiempito para que recojas tu Biblia nuevamente y ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 32, del 1 al 6. Recuerda, capítulo es el número grande, 32. Versículos son los números pequeños, del 1 al 6, y ahí vas a encontrar cómo podemos pensar del por qué. Qué increíble, cómo, pero cuidado, porque la idolatría no siempre comienza con una estatua. A veces comienza cuando algo ocupa en nuestro corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios. El capítulo 32, del 1 al 6, nos da la pauta para poder reflexionar en lo que estamos llevando a nuestro corazón y a qué le podemos, aparte, recuerden, no solo una estatua puede llegar a ser un ídolo, sino también el dinero, el poder, la aprobación de otras personas, una relación muchas veces, el trabajo, el éxito, incluso nuestro propio ego. Nuestro propio ego puede llevarnos a transformarnos como nosotros mismos, como ídolos, y poner a Dios de último en nuestra vida. Por eso la pregunta de hoy no es solamente ¿cuál era el ídolo de Israel? La pregunta es ¿qué puede convertirse en mi ídolo? ¿Qué puedo tener en mi corazón? Israel no olvidó a Dios en un solo día. Aquí encontramos otra enseñanza muy importante. La infidelidad de Israel no apareció de repente. Muchas veces comenzó con algo muy pequeño. Olvidar. Ellos olvidaron quién les había liberado. Israel olvidó lo que Dios había hecho. Olvidaron la alianza. Y cuando una persona deja de recordar lo que Dios ha hecho en su vida, comienza a buscar seguridad en otras cosas. Por eso, el libro de los jueces presenta una frase que se repite como un patrón terrible. En Jueces 2, 10 al 19, encontramos una generación que conoció al Señor. Pero después vino otra generación. Si gustan, les recuerdo libro Jueces, capítulo 2, del versículo del 10 al 19. Esa generación conoció al Señor, pero después vino otra generación que ya no tenía la misma relación con Dios y entonces comenzó el ciclo. Se alejaban, caían, sufrían las consecuencias,
Clamaban a Dios, Dios les ayudaba y después volvían a alejarse. ¿Te parece conocido? Porque muchas veces nosotros también vivimos ciclos, etapas en nuestra vida. Pecamos, nos sentimos mal, buscamos a Dios, nos acercamos, prometemos cambiar y después, cuando pasa la dificultad, nos volvemos a olvidar. El problema más profundo no era solamente la conducta que ellos tenían. Aquí quiero que entendamos algo. El problema de Israel no era simplemente que no cumplían las reglas. El problema era mucho más profundo. Era un problema del corazón. Porque puedes cumplir exteriormente muchas cosas y tener el corazón lejos de Dios. Los profetas comenzaron a denunciar precisamente esto. Por ejemplo, el profeta Oseas utiliza una imagen muy fuerte. Presenta la relación entre Dios e Israel como una relación matrimonial. Israel había sido infiel a Dios. En Oseas 2 y en Oseas 3 es donde encontramos por qué utiliza Dios una imagen matrimonial. Porque la alianza no era solamente un contrato frío, era una relación de amor y fidelidad. Por eso la idolatría era tan grande. Israel no estaba simplemente rompiendo una regla, estaba siendo infiel a Dios, que lo había amado y liberado. En la Santa Sede ha explicado esta imagen de los profetas, Oseas, Jeremías, Ezequiel, utilizando la relación matrimonial. Aquí les voy a presentar el documento de la Santa Sede y les voy a nombrar. Este documento corresponde a la audiencia general del Papa Juan Pablo II del 4 de diciembre de 1991, titulada La Iglesia prefigura como esposa en el Antiguo Testamento. Leamos un poquito de este documento. El lazo nupcial en el Antiguo Testamento, Juan Pablo II explica cómo la alianza entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento, reflejada en los escritos de Isaías, Oseas, Jeremías y Ezequiel, es presentada con la imagen del pacto matrimonial. Aunque los profetas denunciaban la infidelidad e idolatría del pueblo, las profecías no presentaban un rechazo definitivo, sino una promesa de reconciliación y de una nueva alianza inscrita en el corazón. La figura de María y la nueva alianza es el cumplimiento de esta promesa. Comienza con el sí de la Virgen María en la Anunciación. Ella encarna la fidelidad plena al esposo divino. Su respuesta virginal y disponible marca el amanecer de la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios. María como modelo de la Iglesia en el ministerio de la Encarnación. María se convierte en figura y modelo de la Iglesia por su condición virginal y materna a la vez. Tanto María como la Iglesia son el término de realización de las profecías del Antiguo Testamento. En conclusión, el documento destaca cómo el matrimonio metafórico entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento sirve de preparación y figura para la unión nupcial. Teniendo en la Virgen el puente perfecto para el inicio de la nueva alianza. ¿Están viendo qué maravilloso? Nosotros podemos encontrar esa relación en la Santa Sede en el documento que les acabo de describir. Es un documento muy importante para que nosotros podamos encontrar la reflexión que encontramos en estos libros de Oseas 1
Oseas 2, Jeremías y sucesiva. Así que yo les invito que le den un vistazo, que es el objetivo de estos 40 días para transformar el corazón, y puedan leer esos libros de la Biblia, porque la alianza no era solamente un contrato frío. El Señor buscó esa relación de amor y fidelidad. Así que la Santa Sede nos explica un poquito más de esa fidelidad que debemos tener. ¿Y por qué Dios no los abandonó cuando ellos hacían todas esas cosas? Aquí llegamos a esta parte más hermosa, porque si nosotros solamente contamos la historia diciendo Israel pecó, Israel falló, Israel se alejó, nos estamos perdiendo del mensaje principal. La pregunta importante, la pregunta realmente importante es, ¿qué hizo Dios cuando Israel le fue infiel? Dios llamó nuevamente a su pueblo una y otra vez. Eso lo encontramos en el capítulo 32 del Éxodo. Después del pecado del becerro de oro, encontramos incluso la intercesión de Moisés. Moisés se pone delante de Dios y suplica por el pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo 32, 11, 14. Éxodo 32, capítulo 32, versículos 11 y 14. Y en los capítulos siguientes vamos a ver cómo esa relación con Dios se vuelve y se restaura. La propia interpretación bíblica de la Santa Sede señala precisamente este movimiento: infidelidad, intercesión, arrepentimiento y restauración de la alianza. Esto nos enseña algo maravilloso. La infidelidad del hombre no hace que Dios deje de ser fiel. Pero cuidado, la misericordia no significa que el pecado no importe. El pecado importa, y también debemos de tener el mayor tacto de poderlo explicar bien. Dios perdona, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero eso no significa que nuestros actos no tengan consecuencias. Israel sufrió las consecuencias de sus decisiones. Los profetas constantemente llamaron al pueblo a regresar. Por ejemplo, Oseas 4, 1, 6. 4 capítulo 1, 6 los versículos. El profeta denuncia que el pueblo se ha alejado de Dios y que esa ruptura tiene consecuencias. Entonces debemos de evitar dos extremos. El primero, Dios me perdona, sí. Entonces puedo hacer lo que quiera, no. Y el segundo, como he pecado, Dios ya no me quiere, tampoco. Esa no es la base fundamental del Señor. La verdad está en medio. Dios toma el pecado en serio, pero su misericordia es tan infinita que nuestro pecado, cuando nos volvemos a Él, se desvanece. Él es un Dios de amor. Todo esto nos enseña a nosotros que debemos de hablar directamente con el Señor. Tal vez tú no tienes un becerro de oro en tu casa, pero pregúntate, ¿qué ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Es Dios o es algo más? Porque un ídolo no siempre tiene una forma de estatua, ¿recuerdas? A veces tiene una forma de teléfono, de dinero, de éxito, de una relación, de reconocimiento, del orgullo, del resentimiento, de querer tener siempre la razón, de no querer perdonar. Y aquí es donde nuestra serie comienza realmente a cambiar nuestro corazón. ¿Por qué estamos hablando de 40 días para transformar el corazón? Es para llegar a lo más profundo de tu corazón y así poder permitir estos 40 días que Dios transforme nuestra vida. Israel nos enseña que es posible conocer a Dios
Esto es especialmente para nosotros. Puedes saber muchos capítulos, puedes conocer nombres de personajes, de profetas, de citas bíblicas, puedes saberte fechas importantes, puedes explicar las profecías con profundidad, puedes conocer la historia de Israel, pero la pregunta es, ¿ese conocimiento está transformando mi corazón? Porque conocer todas esas cosas de Dios no es exactamente lo mismo que vivir en relación con Dios. Quiero decirles algo. No te sientas mal si todavía no conoces estos libros. No necesitas saberlo todo para comenzar. Empieza caminando con Dios. Lee, pregunta, aprende. Recuerda que en nuestros 40 días para transformar el corazón tenemos 5 frases importantes que debemos de ponerlas en práctica para que así poco a poco vayan entrando a nuestro corazón. Que la historia de Israel apunte hacia una promesa firme de nosotros, hacia nuestra historia, para comenzar una historia nueva, una historia hermosa. Así que mis hermanos, muchas gracias por estar aquí en nuestro episodio 17 en un diario para Dios. Le pedimos al Señor que nos bendiga grandemente siempre y nos vemos mañana aquí en un diario para Dios. No se te olvide suscribirte, compartir y activar la campanita para que juntos podamos regar una semilla de amor y de frutos en nuestra vida. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Dios me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.